Ahora la instalación de las luces laterales traseras. Mete los cables y las luces laterales encajan en las ranuras para fijarlas. Comienza desatornillando los tornillos del soporte del asiento trasero. Alinee los orificios del soporte del respaldo con los orificios de los tornillos y atornille los 3 tornillos. Por último, vuelve a apretar los 3 tornillos para fijarlo bien. Alinee la posición de la muesca del asiento trasero del coche con la posición del soporte del respaldo. Los 2 salientes del asiento trasero del coche se alinean con los 4 orificios del soporte. Entonces empuja hacia adelante. Si el asiento trasero no se mueve de un lado a otro, la instalación se ha realizado correctamente. La muesca del respaldo está alineada con el soporte del respaldo y los orificios para los 3 tornillos están enlazados entre sí. Atornille los 3 tornillos en el soporte del respaldo. Apriete de nuevo los 3 tornillos para reforzar. Las 4 columnas del respaldo alineadas con las 4 posiciones empotradas del respaldo. Y luego lo encajas con todas tus fuerzas. Aquí está la cubierta protectora, ponla en la boca de la barra trasera. Cuando está montado encaja así. Fije la barra trasera con estos 4 tornillos. Apriete los tornillos y luego apriete estos 4 tornillos. Saca los tornillos de ambos lados del alerón. Comience por colocar las alas dentro de la barra trasera. Alinee los orificios de los tornillos de la parte delantera del alerón con los orificios del soporte y apriételo con los tornillos. El guardabarros necesita ser girado un poco hacia atrás para que los agujeros de la parte trasera se alineen con los agujeros de la barra trasera y luego atornillado en su lugar. Haz lo mismo en el otro lado. Alinee los orificios de los tornillos de la parte delantera del alerón con los orificios del soporte y apriételo con los tornillos. El otro lado del guardabarros también necesita ser roto un poco para que los agujeros en la parte posterior se pueden alinear con los agujeros en la barra trasera y luego atornillado en su lugar. Estos 2 agujeros en la parte inferior de la barra trasera debe apretarse con 2 tornillos. Si todo el alerón y la barra trasera no se tambalean, es una instalación exitosa. Ahora instale el reposapiés trasero. Estos son los accesorios que deben utilizarse. 2 tornillos grandes sujetan el soporte del reposapiés trasero. Enróscalo primero. Vuelve a apretar los 2 tornillos para fijarlo. Alinee los clips de la carcasa del reposapiés trasero con los orificios del soporte y encájelos. Alinee los orificios del centro de la carcasa del reposapiés trasero con los orificios del centro del soporte y, a continuación, atorníllelos. Lo mismo en el otro lado. 2 tornillos grandes sujetan el soporte del reposapiés trasero. Atornilla primero los 2 tornillos y luego apriétalos para fijarlos. Alinee los clips de la carcasa del reposapiés trasero con los orificios del soporte y encájelos. Alinee los orificios del centro de la carcasa del reposapiés trasero con los orificios del centro del soporte y, a continuación, atorníllelos. Todo el reposapiés trasero es sólido y no se tambalea, así que está instalado. Ahora instalar las baterías. En primer lugar, corta la correa de la batería con unas tijeras, con cuidado de no cortar los cables. Empieza por tapar los 2 agujeros para el fusible de la batería.
Saca el cable rojo que viene con la e-bike. Conector negro al conector azul de la batería. Apriétalo con un tornillo, pon el tapón en el cable. El conector rojo es positivo y el negro negativo. Alinea el conector rojo con el conector rojo de la batería. Apriétalo con un tornillo, pon la tapa en el cable. Las pilas hacen ruido cuando se activan. La batería tiene este aspecto cuando está instalada. La pantalla se iluminará para indicar que la batería está conectada. Prueba de conducción en bicicleta eléctrica.